Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de El Postmir. Vamos a compartir contigo la información que tenemos 17 días después de la realización del último examen MIR. Estamos hablando del examen de la convocatoria 2022 realizado el 21 de enero del 2023, por lo tanto el último examen MIR. Y vamos a compartir contigo los datos que tenemos de los resultados de los exámenes recogidos en la muestra de Curso MIR Asturias. El objetivo de todo esto es ayudarte a darte un poquito de luz para que puedas entender un poquito mejor las estimaciones que estamos dando de número de orden actualmente con la publicación de las plantillas de respuestas definitivas por el Ministerio. El examen comenzó el 21 de enero y ahí comenzó y arrancó tus servicios PostMIR, esa zona de incertidumbre, esas semanas después del examen, donde pues tú que quieres saber cuál ha sido tu resultado en netas y sobre todo cuál será tu resultado en número de orden. Esa incertidumbre acompaña al opositor durante todo este tiempo y la única forma que tenemos de ayudarte en esta fase es intentar compartir contigo la información en tiempo real que vamos generando. Esa incertidumbre se aclaró parcialmente, de forma que tuviste información sobre cuántas netas aproximadamente habrías sacado con la corrección de tu examen con la plantilla provisional aprobada por la comisión calificadora y publicada el martes siguiente a la realización del examen. Después de esa publicación pudimos realizar el estudio psicométrico de todas las preguntas del examen y encontramos 4 preguntas que no discriminaban y tienes grabado una explicación y un vídeo que te recomiendo en caso de que no hayas visto por José Curbelo con una explicación, yo creo que sencilla de entender sobre el análisis psicométrico de las preguntas más fáciles, más difíciles, más y menos discriminativas del último examen MIR. Continuamos con esa fase de incertidumbre porque no sabíamos cuáles de las preguntas que estaban inicialmente activadas, de las 200 primeras preguntas del examen, finalmente quedarían en la plantilla definitiva. Y hemos procurado ayudarte compartiendo contigo las opiniones de los profesores y compartiendo contigo pues, la bibliografía y la explicación de los profesores del curso para comentarte y compartir contigo pues, las impresiones que teníamos sobre 5 de esas preguntas que considerábamos impugnables. ¿Qué es cuál ha sido el grado de coincidencia con la opinión de la comisión de la comisión evaluadora o calificadora del MIR que se ha reunido hoy en Madrid para aprobar la plantilla definitiva? Pues de esas 5 solo han anulado una de ellas. Así que hoy se han publicado a mediodía las respuestas definitivas del último examen MIR y ya ves que como todos los años solo alguna o quizás, en alguna ocasión, ninguna de las preguntas propuestas por los profesores del curso finalmente han sido aceptadas como candidatas a la impugnación por el Ministerio. Al principio ha habido un poquito de revuelo porque inicialmente han salido como anuladas solo 3 preguntas, pero un poco después el Ministerio ha publicado en su página web esa nota informativa donde incorporaba una pregunta más a la anulación, de forma que inicialmente cargamos la plantilla incorporando 3 preguntas de reserva y anulando las 3 iniciales y tuvimos que rehacer todo el procedimiento cuando apareció la plantilla con 4 anuladas y volver a cargar las plantillas y volver a corregir. Bueno, de forma que en esa tendencia descendente que hemos visto en el número de preguntas anuladas por la comisión en los últimos años, pues bueno, este año han sido 4, una más que el año pasado y otra más el año pasado del mínimo del año 2020. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de la anulación de preguntas? Pues la activación de preguntas de reserva de forma consecutiva desde la 201. 4 anuladas significa que han entrado a jugar la pregunta 201, 202, 203 y 204. Y dependiendo del grado de dificultad de las preguntas anuladas y del grado de dificultad de las preguntas nuevas de reserva que se activan, pues las puntuaciones de todos los que habéis participado en los servicios PostMIR y bueno, todos los que os habéis examinado del último examen MIR han cambiado. De forma que, fíjate que las 4 preguntas de reserva que han activado, las 2 primeras, la primera es muy fácil,
La segunda es fácil, la tercera es de dificultad media u óptima y la última pregunta es difícil. De forma que inicialmente, cuando se activaron solo 3 preguntas, pues vimos que la mediana de la muestra había subido más de lo que finalmente ocurrió con la activación de la última pregunta, que esto hizo un fenómeno contrario, con una ligera disminución de las medianas de la muestra. Las preguntas anuladas son esta, 15, 40, 128 y 138, y una vez que una pregunta es anulada y por lo tanto no tiene una respuesta correcta, pues no se puede hacer un estudio psicométrico de la misma. Continuamos entonces con este periodo de incertidumbre, donde ahora ya sí sabes cuáles son las netas definitivas de tu examen MIR, pero no sabes la pregunta del millón, porque la elección de tu plaza se hará con número de orden. Y no sabes cuál será la cotización de preguntas netas de esta convocatoria y cómo será el intercambio entre preguntas netas y número de orden. Ahí queremos ayudarte en esta fase, y para intentar ayudarte a vislumbrar con un margen de error que vamos a tener seguro y que quiero seguir anunciándote desde aquí, pues qué número de orden estimamos que puedes haber sacado. Porque hasta que el Ministerio publique en las listas provisionales, pues nadie lo sabe. Nadie lo puede saber, y todo lo que podemos ofrecerte es pues este servicio de aproximación, de estimación, con un margen de error. ¿Y por qué lo hacemos? No nos gusta darte un número que no sea el real, pero lo hacemos porque es imposible acertar con el resultado final, porque solo tenemos resultados de una muestra con un sesgo muy importante. Es decir, que no representa a la población. De forma que a lo largo del POSMIR has ido inicialmente variando tus netas con la activación de las 3 plantillas que hemos tenido en juego, hasta hoy la plantilla definitiva, y ha ido cambiando tu número de orden. Ya ves que con este ejemplo, esta persona ha subido sus netas con las respuestas definitivas, pero sin embargo el número de orden no le cambió mucho, porque ha subido también la exigencia de netas para dar los números de orden, para acomodarnos a el cambio del grado de dificultad del examen que hemos podido medir en las puntuaciones de la muestra después de ser corregida con las respuestas definitivas. Así que bueno, sigues en este periodo de incertidumbre, cada vez esta zona negra pues vas viendo un poco más borroso, y todo esto acabará pues finalmente en mayo, cuando escojas tu plaza, y queremos felicitarte. Como todo esto es solo una aproximación, si deseas pues o quieres una certeza absoluta, nuestra recomendación es que apagues este vídeo y esperes a la publicación del Ministerio, porque solo ese número de orden será el real. El índice de la presentación: vamos a compartir contigo los datos de la muestra a día de hoy con la plantilla de respuestas definitivas, cuál es el tamaño de la muestra, la mediana de netas, la mediana de baremos, y vamos a compartir contigo la estimación de la población MIR de este año, la estimación de las netas de toda la población MIR para este año, y la estimación que estamos utilizando para intercambiar tus netas y tu baremo por el posible número de orden que pensamos puedas tener en este MIR, aunque ya sabes que solo una estimación. Y luego compartir contigo pues what's next, qué es lo que viene a continuación. Comenzamos con el primer punto: describirte cuál es el resultado o el grado de dificultad de este examen MIR medido ya con la plantilla de respuestas definitivas. Ya sabes que el examen se realizó el 21 de enero, un sábado. El martes de la semana siguiente se publicaron las respuestas provisionales, se abrió un proceso de 3 días que concluyó el viernes de esa semana para la impugnación de las preguntas, y la comisión calificadora ha dispuesto de pues un tiempo para evaluar esas propuestas de anulación, y finalmente hoy, 7 de febrero, que era el día que compartimos en el vídeo anterior, estimábamos iba a publicar la plantilla definitiva, finalmente el Ministerio lo ha publicado en su página web. Esto es una captura de la página web donde se anuncia la publicación de las respuestas definitivas en esta mediodía, y esta es la nota informativa donde agregan una 4ª pregunta anulada en el caso de la titulación de medicina.
Puedes consultarlo a través de la página web de Formación Sanitaria Especializada, convocatoria actual, consulta de respuestas correctas, acceso sin identificación a la plantilla, escoger medicina y buscar la plantilla de tu versión o en este caso de la versión 0. Encontrarás preguntas sin solución, que son las preguntas anuladas, y esas preguntas no cuentan. Hay 4 anuladas de las 200 primeras y entran las 4 primeras de reserva, entre 201 y 204. ¿Cuál es la evaluación el grado de dificultad de las preguntas de este examen? De las 200, o sea, hasta las 204, excluyendo las 4 anuladas. Pues bueno, fíjate que el número de preguntas muy difícil de esta convocatoria pues es relativamente a otros años pequeño. Es de tan solo 6 preguntas, lo que supone el 3% del examen. Estas son las preguntas difíciles: 35, 70, el doble eran preguntas de dificultad media u óptima, 44 preguntas fáciles y 45 preguntas muy fáciles. Esto todo con los datos de la muestra y a día de hoy, porque esto va cambiando cada día. Es decir, que si sumas los 6 a los 35 y sumas, por lo tanto, la parte muy difícil con la difícil, tendrías 41 en estas de las preguntas del examen, pues con un grado de dificultad alto, que es un número ligeramente más pequeño del que hemos podido encontrar en otras convocatorias. ¿Qué datos tenemos en la muestra? Lo primero, es una muestra que es voluntaria, por lo tanto no es aleatoria y tiene un sesgo de selección. En este momento tenemos más de 3.000 exámenes incluidos en el análisis, lo cual supone, de la población que estimamos, que os habéis presentado el examen MIR, de 11.640, supone aproximadamente pues, 1 de cada 4 presentados. Pero el porcentaje de alumnos y no alumnos es diferente. De alumnos, suponemos que de los 1.880 aproximadamente que estimamos os habréis examinado, tenemos ahora exámenes en este momento del 72%. En cambio, de los 9.750 no alumnos que estimamos os habréis examinado, solo habéis participado en servicios post-MIR 1.674, que supone un 17% del subconjunto de no alumnos. ¿Cuál es la mediana de baremo? Aquí tenéis los cuartiles. La mediana de baremo es de 7,68, es decir, ha bajado respecto a la mediana de baremo del último vídeo, el día cuando comenté contigo los resultados con la publicación de la plantilla provisional del Ministerio. Y 7,68 sigue estando por encima de 7,45, que fue la mediana de baremo del año pasado. Esto nos indica que hay una mayor proporción de baremos altos en la muestra de lo que luego habrá en la población, y eso explica, entre otros factores, ese sesgo y que la mediana de la muestra no refleje la mediana de la población. Ya sabes que la participación en los servicios post-MIR es voluntaria y en general pues eso conduce a un sesgo de corrección. Es decir, que las personas que tienen sensaciones positivas tienen tendencia a enviar el examen con mayor probabilidad que las personas que han tenido sensaciones negativas con el examen. Es decir, que como las muestras de cualquier servicio post-MIR, de cualquier centro de preparación, es una muestra sesgada. Y lo difícil de todo esto es que el sesgo es distinto cada año y cada día del post-MIR. La mediana en este momento de la muestra es de 123 preguntas netas y esa mediana es relativo al tamaño muestral y ha ido cambiando ligeramente cuando compartimos contigo en otros vídeos la información sobre la muestra corregida con la plantilla de profesores, posteriormente con la plantilla provisional del Ministerio y finalmente hoy con la plantilla definitiva del Ministerio. A lo largo de los días del post-MIR, los datos que tenemos estadísticos van cambiando. Esto corresponde a las variaciones más importantes a lo largo de las distintas horas del primer día y luego este es el punto de la publicación, o sea, de la medición de la dificultad con la corrección del examen, con la publicación de la plantilla provisional del Ministerio, y ha permanecido relativamente estable, moviéndose de un día a otro, hasta que ahora pues esa muestra ha subido con la activación de las preguntas de reserva, como consecuencia que las preguntas de reserva activadas pues tenían un grado de dificultad menor que las preguntas desactivadas de las 200 originales.
puedes consultar en el blog Mir Entrelazados las opiniones de José María, opiniones pues muy, es una persona experta y con una cantidad de años de experiencia tremenda en los datos del MIR. Quiero compartir contigo ahora que, como ves aquí, la mediana de la muestra, cuando hablé contigo a través de este vídeo el martes siguiente al examen MIR, era de 122,33 y ahora es de 123. Es decir, esto más alta. Pero ya he compartido contigo que cada día esto cambia. Y la mediana de baremo, en cambio, según van pasando los días, tiene tendencia a disminuir. Es decir, a acercarse y a perder ese sesgo que tiene con la población MIR. 7,68 seguimos estando por encima de la mediana de baremo que estimamos para toda la población MIR, que rondará estos 7,40 y algo, cercano a 7,50. Todo relativo, por supuesto, a la plantilla y con la que es corregida, es decir, qué preguntas entran a jugar o no en estas puntuaciones, y ya he compartido contigo el efecto de activar 4 preguntas, de las cuales pues tienes una pregunta muy fácil, otra pregunta fácil, una pregunta de dificultad media y la última pregunta que era difícil. Relativo a la dificultad del conjunto de preguntas del examen y la mediana del porcentaje de aciertos de las preguntas del examen de la muestra, no de la población, en este momento es de 0,7. 0,73 y 0,76 correspondió al examen donde las puntuaciones fueron más altas de los últimos años, que corresponde al MIR. Esto comparativamente con otros MIRes más fácil, que era la convocatoria de 2016. Pero ya sabes que en el MIR la dificultad no se mide en válidas, se mide en netas, porque las que fallas penalizan. Así que si utilizamos para medir la dificultad el índice de dificultad con la corrección al azar, con la penalización por fallar, pues tenemos una mediana de IDC en las preguntas del examen de 0,61, parecida a la mediana de 2017 y esto más baja que la mediana del porcentaje de netas o de índice de dificultad con la corrección al azar del MIR 2016. Esto parecería apuntar a que la dificultad del examen se aproxima a 2017 y que esto es más difícil que el MIR ese más fácil de 2016. Pero esto solo son algunos indicadores que apuntan a la dificultad, en este caso en la mediana de las preguntas, y que no permiten en sí mismo posicionar. Es relativo a la discriminación de esas preguntas y quiero compartir contigo que en la muestra que tenemos ahora, la mediana de la discriminación medida con la correlación biserial puntual es de 0,36, es decir, la mitad, o sea, más de la mitad de las preguntas del examen, ya que la mediana está en 0,36 y a partir de 0,30 la dificultad es buena, más de la mitad de las preguntas del examen tiene una discriminación buena. Y eso, comparativamente con otros años, pues es de la serie histórica el valor más alto que hemos podido medir hasta ahora. Todo esto irá cambiando según vayamos teniendo más exámenes analizados y finalmente, como todos los años, publicaremos en alguna revista de educación médica los resultados psicométricos del examen, siempre de la muestra. Desgraciadamente no podemos analizar las respuestas de todos, que solo están disponibles para el Ministerio. El examen con una discriminación medido con este parámetro más bajo en la serie que tenemos es el MIR 2018. Todo relativo al conocimiento de la población examinada. Y para hablar de esta relatividad vamos a utilizar a los alumnos del curso. Fíjate que vamos a comparar la puntuación en el POSMIR para los alumnos del curso que estáis en la muestra, que suponéis en este momento el 72% de los alumnos que estimamos os habréis examinado, con las puntuaciones que habéis sacado durante los simulacros. En el simulacro 1 que realizamos en el comienzo del curso intensivo, es decir, a mediados de junio, la mediana era de 62. 125 significa que la mediana se ha multiplicado más, o sea, se ha incrementado por más del doble, o sea, se ha prácticamente duplicado esa puntuación mediana desde el primer simulacro hasta el POSMIR 22.
¿Cuántos habéis subido respecto a la puntuación del simulacro 33, que lo realizamos el sábado anterior al examen MIR? Aunque esto también realizasteis un par de exámenes que corresponden a estos de aquí, más allá del sábado, o sea, en la misma semana de vuestro MIR. Pues bueno, casi el 75%, 74,9% habéis subido vuestra puntuación respecto a la que habéis sacado en el simulacro 33. Solo el 1% habéis empatado la misma puntuación en los dos exámenes y el 24% habéis bajado vuestra puntuación respecto a la que habéis tenido en el simulacro 33. Aquí no está incluido todos los alumnos, sino solo para poder comparar peras con peras, alumnos que habéis realizado tanto el simulacro 33 como que habéis enviado vuestro examen a los servicios POSMIR de este año. ¿Cuántos habéis movido? En verde, los que habéis ganado. ¿Y cuánto habéis ganado? En barras de 5 en 5 netas. En esta barra casi el 9% ha subido más de 45 netas sobre la puntuación del simulacro 33 y la variabilidad negativa de los que habéis bajado de 5 en 5 netas y un 1,74% de las personas habéis bajado más de 45 netas sobre la puntuación que habéis sacado en el simulacro 33. Que por supuesto ni la puntuación del simulacro 33 esto era la puntuación verdadera y por supuesto ya sabéis y os hablamos que esto no refleja la curva estándar de variabilidad individual, porque esta variabilidad individual solo se produce cuando los dos exámenes que se comparan tienen el mismo grado de dificultad. Este desplazamiento hacia el verde de la variabilidad positiva se debe a que el examen MIR ha resultado para los alumnos más fácil que el grado de dificultad del simulacro 33 y en general el grado de dificultad de los simulacros que hemos utilizado en el curso. Si hablamos de la estimación del número de orden para los alumnos que estáis participando en los servicios POSMIR, y ojo, son estimaciones de número de orden, no son los resultados reales, porque esos datos tienen que, solo se pueden saber con los números de orden que publique el Ministerio. Es la estimación que estamos haciendo y queremos compartir contigo. El punto de partida fue 9.150 y la estimación de número de orden con las netas y el promedio de baremo de los que habéis enviado vuestro examen a los servicios POSMIR es en este momento de un 3.839. ¿Qué es un 3.800 o qué habría sido un 3.839 en la elección de plaza del año pasado? Para los alumnos estáis acostumbrados a ver esta gráfica donde ordenamos todas las especialidades ofertadas al año pasado, 45 especialidades, por el agotamiento de su última plaza. Pues bueno, un 3.839 el año pasado habría permitido escoger de las 45 especialidades 39. Así que estamos súper contentos. Esto es una estimación, no son los resultados, y además, por supuesto, son resultados que estarán sesgados una vez que, aquí hay un error en el cálculo del número de orden y además falta pues un porcentaje de la población de alumnos examinados que probablemente haga que los resultados en mediana esto empeoren, pero esto siempre y cuando no tengamos o se compense parcialmente eso con pues el error que tengamos en la estimación de número de orden. Pero todo apunta a que este año muchas personas vais a conseguir vuestro objetivo y nos llena de alegría, porque al final todo el trabajo que hacemos es ayudarte y ver que muy probablemente con estos datos pues muchos vais a estar muy contentos, pues nos llena de orgullo por el trabajo que habéis hecho. Si hablamos de alumnos españoles recién graduados, pues la mediana es de 129, se partió de 60 y en la línea negra es el objetivo que teníamos de crecimiento y ya veis que estáis por encima del objetivo en el MIR y ya os digo porque no se puede comparar el grado de dificultad de los simulacros con la dificultad que hemos medido en los exámenes del POSMIR. De forma que si hablamos de españoles recién graduados, el 75,5% habéis subido, 23% habéis bajado y 1,5% habéis empatado. Con esto, pues explicarte una vez más que aunque hablemos de un examen más fácil o más difícil en la mediana o en la mayor parte de los alumnos, pues no todo el mundo sube esto en ningún examen, ni todo el mundo baja si el MIR hubiese resultado más difícil que los simulacros. Fíjate que la mediana de diferencias individuales para españoles recién graduados entre su puntuación del simulacro 33 y la del MIR 2022 es de 12 netas más en el MIR 2022. Así que este año pues ha tocado que el MIR ha sido más fácil que los simulacros, pero podría haber sido lo contrario. Porque dices, 12 netas es una barbaridad.
¿Cuál es el rango de netas en el que se mueve el MIR? Pues el MIR de los últimos años, fíjate que oscila de un año a 2 años después, ha podido oscilar en la mediana en 21 netas. Así que 12 netas, pues casi está en la mitad de ese rango de incertidumbre. Fíjate que el examen MIR más fácil de los últimos años, y estamos hablando de mediana de la población MIR, es decir, de todos los presentados, y escalada a un examen de 200 preguntas, habría sido MIR 2016 con una mediana de 112. El siguiente examen, esto de menor grado de dificultad, fue el MIR 2017, con una mediana aproximadamente de 104,6. Pues bueno, ¿dónde consideramos que está la dificultad de este examen MIR? Pues como compartiremos más adelante contigo, con el motivo por el que hemos tomado o pensamos esto, es una situación intermedia entre el examen 2017 y el examen del 2016. Para españoles recién graduados, la estimación de número de orden para los que habéis participado en servicios post-MIR es de aproximadamente un 3.000. Y un 3.000 que habría significado en la elección de plaza del año pasado, pues un resultado excepcional. Un 3.000 en un MIR actual es un número de orden excepcional que habría permitido el año pasado, de las 45 especialidades, escoger 43. Solo dermatología y cirugía plástica se agotaron esto antes que este número de orden. Dermatología en el 718 y cirugía plástica en el 1039. Pero luego hay un salto grande hasta cardiología en el 3403. Si hablamos de medianas de españoles por baremo académico, para el grupo más numeroso, que sois los notables de 7 a 7,99, la mediana está en 121. Para los aprobados de menos de 7, es decir, entre 5 y 6,99, la mediana está en 93. Para los notables de 8 en 143 y para el grupo pequeño, muy pequeño, de sobresalientes con expediente de más de 9 en 159. Aquí podéis comparar las puntuaciones del POSMIR con las puntuaciones de los simulacros del 1 al 33. Y fijaros que si comparamos con ese último simulacro, los que más han subido han sido, sin duda, los notables de 7, seguidos de los médicos españoles con expediente de aprobado. Siendo esto pues más pequeña, pero también subida la mediana para los notables de 8 y habiendo un pequeño descenso de 160 a 159 netas para el grupo de sobresalientes. Esto sería la estimación de número de orden al que corresponde esas netas y el baremo de ese grupo, que sería 7.455 para el grupo de aprobados españoles, 4.194 para el grupo que contiene mayor número de personas de la población MIR, que son españoles con expediente de 7 a 7,99, 1.351 para los notables de 8 y 206 para el pequeño grupo de sobresalientes. Si estás interesado por saber más de los resultados de toda la población MIR y quieres consultar, pues bueno, puedes buscar los artículos que hemos publicado sobre el análisis del perfil de los 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 y o sea, personas con número de orden por encima de 5.000 en los últimos 2 exámenes de MIR. Bueno, ¿qué significarían esas medianas de número de orden en la elección de plaza del año pasado? Bueno, 206 pues, significa esto haber podido escoger cualquier especialidad. 1.351 significa escoger todas de las 45 salvo 2. 4.194 pues esto estaría aquí en la elección de plaza entre urología y neurocirugía. Y 7.455, que sería la mediana estimada para los médicos españoles aprobados que habéis participado en el servicio POSMIR, por lo tanto no son los resultados de todos los alumnos, estaría entre alergología e inmunología. El año pasado la última plaza se escogió con el 9.931. Una plaza de medicina de familia. ¿Qué datos tenemos, por lo tanto, del 26% de la población MIR? Porque ya son datos con la corrección de la plantilla definitiva. Pues bueno, esta es la distribución de netas de todos, de forma que hay 7 personas con más de 170 preguntas netas en la muestra en este momento, 87 entre 160 y 169 y el grupo más numeroso con casi 500 personas, el grupo de entre 120 y 129. Es ahí donde se encuentra la mediana de netas de esta muestra. Aquí veis el número de personas acumuladas hasta un determinado nivel de netas y vamos a utilizar esta gráfica
para poder comparar con los resultados relativos, para poder comparar tamaños de población distintas con muestras de otros años. Pues bueno, en morado os voy a presentar los datos acumulados de este año y en rojo os presento los datos del año pasado, es decir, que para un determinado nivel de netas, la línea roja del año pasado queda por debajo claramente de la línea morada de este año, es decir, que las puntuaciones, hay mayor abundancia de personas en puntuaciones altas este año que el año pasado. Eso significa, y de forma relativa, porque ya sabes que no hay un MIR fácil, todos los MIRs son difíciles para alguien que se examina del examen MIR. Esto resulta enormemente difícil poder contestar preguntas de cualquier rama de la medicina, pero de forma relativa el examen MIR 2022, el último examen MIR, el MIR 2022, ha resultado más fácil que el MIR anterior. Si hablamos del MIR 2017, que era dentro de los exámenes más fáciles de los últimos años el segundo más fácil, pues parece que las puntuaciones que tenemos en este momento en la muestra, que no tiene por qué ser la realidad, pero lo que queremos compartir, los datos que tenemos, hay mayor abundancia de netas este año en las que hubo en la muestra de 2017. Y si comparamos con el MIR más fácil de los últimos años, pues la puntuación se iguala en algunos tramos completamente con ese MIR más fácil. Esto no significa, porque las muestras tienen un sesgo distinto cada año, que tenemos en cuenta esto en el modelo de posicionamiento. Por eso, lo mismo que otros datos que hemos podido compartir contigo, no permite crear un modelo por sí solo. Y simplemente darte datos objetivos de los que puedo compartir contigo para que veas por dónde van las cosas y entiendas un poco este grado de incertidumbre en la estimación de número de orden. Bueno, datos sobre la población de este año, los que os habéis examinado, pues ¿qué podemos saber? Que el número de plazas son 8.550, que es récord absoluto de toda la historia del examen MIR, así que una muy buena noticia si te has examinado este año, y ha habido un incremento de plazas que coincide con, estimamos, un descenso en el número de presentados que alcanzó el máximo en el MIR 2019 y desde entonces no ha dejado de caer. Todavía no se sabe cuántas personas os habéis presentado finalmente, pero estamos estimando 11.640, que es menos que el año anterior. De forma que el número de personas que quedarán sin plaza esta convocatoria, si todo el mundo cogiese plaza, pues va a ser menor que el que hemos podido medir en años anteriores. Y si hablamos de forma relativa, pues fijaros que en el MIR 2018 pues más de la mitad de la gente se quedó sin plaza y en cambio ahora si todo el mundo escogiese plaza, prácticamente si el número de presentados sois 11.640, casi 3 de cada 4 podríais acceder a una plaza. Eso si todo el mundo coge plaza, pero ya sabes que no todo el mundo coge plaza, de forma que el agotamiento de la última plaza no se irá al 8.550, sino se estirará hacia atrás. En este parámetro, tu MIR va a ser menos exigente, más fácil conseguir los objetivos que en años anteriores. Estimación de ¿qué puntuación habrá sacado todo el mundo que se haya presentado al examen MIR? Porque para darte tu número de orden ya sabes que tenemos que estimar una puntuación neta para 11.640 personas, estimar baremos de todas esas personas y ordenarlos de mayor a menor en puntuación total de examen y localizarte a ti en esa lista. Eso es la estimación. Pues para eso necesitamos estimar las netas de todos los presentados, a partir de los datos que tenemos, que son más de 3.000 exámenes que dibujan este grado de dificultad en netas. Pero ya sabemos que esa muestra no refleja la población porque hemos dicho que tiene un sesgo. Y, por lo tanto, es un proceso matemático el que nos permite reconstruir una población que no va a ser idéntica a la real, cuyos datos se desconocen, pero que vamos a procurar que se parezca lo más posible a la real y que estimamos va a tener esta forma, el MIR, todos los presentados al MIR de este año. Si ves, comparas de forma en porcentaje para poder comparar cosas de tamaño distinto
Se utilizan los porcentajes, lo rojo con lo azul, es decir, la muestra con la población, pues ya ves que no se parece y que hay más abundancia o mayor densidad de puntuaciones altas en lo azul, en la muestra, que lo que estimamos en la población. Así que no se puede extrapolar directamente de la muestra a la población. Hemos visto que las netas cambiaban según el número de preguntas y qué preguntas se han activado en la plantilla. Y también cambia con el tiempo y cambia con los sesgos que cambian cada año y en cada POSMIR. Y esto es lo que dificulta pues, lo más complicado del POSMIR, que es la estimación de número de orden. Ya sabes que las netas, aunque es lo que le obsesiona a todo el mundo, pues no valen de nada. Ahora sabes tus netas, pero eso no te sirve más que de orientación, porque no puedes comparar con las netas ni siquiera de los simulacros que has hecho en Curso Mir Asturias o en otro centro de preparación, porque no tiene por qué tener el grado de dificultad del simulacro que has realizado. Así que realmente cuando se habla de igual que el MIR hay que decir que qué MIR, porque cada MIR es distinto. Ya hemos dicho que además el rango en el que se mueve el MIR solo desde el 2016 al 2018 osciló la mediana, es decir, el mismo sitio de la distribución, la mediana, la mitad de la distribución, en 21 netas. Así que esto es una oscilación en el grado de dificultad muy grande. Las netas por sí solas no significan nada, o sea, al final la elección la vas a hacer con número de orden. Y en esta estimación de número de orden tenemos que reconstruir la puntuación de todos los que estimamos os hayáis presentado y los baremos de todos para localizarte en esa lista ordenada y darte un número de orden. A partir de una muestra sesgada tenemos que intentar reconstruir en este caso una población de menos de 12.000 y inicialmente el sistema matemático que utilizamos es muy sensible al tamaño de la muestra al principio en esa madrugada, de forma que al principio no podemos utilizar el sistema hasta que el tamaño muestral va creciendo y nos permite pues cambiar un modelo que escogemos inicialmente con unas medidas. En esa madrugada, cuando enseguida va aumentando el tamaño muestral, ya podemos pasar a lo que llamamos modelos dinámicos, que son modelos donde el intercambio entre netas y número de orden cambia con esa oscilación en las puntuaciones que registramos en los exámenes. Así que la pregunta del millón es: ¿cuánto costarán los números de orden este año? Pues bueno, en esa oscilación enorme, para el mismo sitio de distribución de 21 netas de un año a otro, pues quiero darte como referencias estos exámenes. El MIR más difícil de los últimos años correspondió al MIR 2018 y el MIR más fácil al MIR 2016. El MIR del año pasado, MIR 2021, ni chicha ni limona, una situación un poco intermedia, ¿no? Como un grado de dificultad intermedio. ¿Dónde se posiciona el MIR que has realizado tú? La estimación del MIR, del último MIR, del 21 de enero de 2023, pensamos que su gráfica de netas va a dibujar esto, es decir, que se parece mucho al MIR 2016 en la cabeza, pero luego realmente según va hacia la parte de atrás, y esto no lo ves en la totalidad, cruza a los otros exámenes, y de forma que parece que las personas de la cabeza pues han sacado unas puntuaciones altas y las personas de la parte pues más baja de la distribución o del grupo débil de la distribución han sacado puntuaciones más bajas que las del año pasado. Así que esta es la población MIR estimada para tu examen MIR. Y si lo comparamos con lo que he ido compartiendo contigo, pues desde 24 horas 24 horas después del examen a 3 días después del examen y ahora a 17 días del examen, pues veremos que se han movido las cosas, pero no muchísimo. La mediana que estamos estimando para la población, es decir, para todos los presentados, la que estimamos en el primer vídeo era de 107,67. En el segundo vídeo, ya con la corrección de la plantilla provisional del Ministerio, de 107,33. Y ahora, con la corrección con la plantilla definitiva, estamos estimando un MIR de 108. Recuerda que el MIR más fácil de la serie histórica reciente es MIR 2016 con una mediana de 112. Y con esto, en la mediana estaríamos en una situación intermedia entre el MIR 2017 y 2018 en la mediana, aunque en cada sitio de la distribución va por un sitio diferente. Bueno, ya hemos compartido contigo pues cuál es la ciencia o la matemática que hay detrás del número de orden que te hemos dado esta misma tarde. Y pues compartir contigo cuáles son los siguientes hitos. Pues bueno, ahora esta fase de incertidumbre ya no va a haber nada más de luz
hasta la publicación de los listados provisionales por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo, y dispone de un plazo legal de un mes para hacerlo, de forma que no sabemos cuándo lo hará. Esta es la lista de resultados del año pasado. La lista de este año, posiblemente esto venga barrada con solo se va a poder acceder a la misma pues las personas que se hayan o que os hayáis examinado, y pues esto va a impedir la certificación de los resultados ante notario, como nos habría esto gustado y llevamos haciendo todos estos años, ya que el notario no va a poder acceder a la lista al no haberse examinado. Así que, pues bueno, esto es la realidad del MIR de este año. O sea, para nosotros es un paso atrás. Pensamos que la no publicación de forma abierta, como ha hecho el Ministerio toda la vida de las listas, impide esto, que los datos que te demos los podamos certificar para que estés totalmente seguro de que es la realidad. Y para nosotros es un paso atrás y no estamos nada contentos con esto. Bueno, ya sabes entonces en este periodo de incertidumbre exactamente el número de netas que has sacado, pero para el número de orden tienes que esperar a el número de orden que te dé el Ministerio, que será el único número de orden importante o real. Pues bueno, ¿cuándo estimamos que puede ser eso? Pues quizás esto el 14 de febrero, pero eso es utilizando un poco los plazos del año pasado, teniendo en cuenta que este año el MIR se ha adelantado una semana. 14 de febrero es nuestra estimación, pero quizás lo publiquen antes o después. Así que ese día tendrás el número de orden, que tampoco será el número de orden definitivo, sino el provisional, pero que en general varía poco para la mayor parte de los presentados de las listas provisionales a las listas definitivas, que se publicarán en el plazo de un mes desde la publicación de las listas provisionales. En el momento que se publiquen las listas provisionales podrás conocer tu baremo y ver si hay algún error en la corrección de tu examen, en las netas, que recuerda que en las listas no figurarán como netas, sino lo que figura es valoración particular de examen. ¿Qué es la valoración particular de examen? Es el número de válidas de aciertos por 3 menos las erróneas. Es decir, que el Ministerio trabaja multiplicando los aciertos por 3 y restando las erróneas. Y eso te va a dar lo que se llama, en el argot del Ministerio, valoración particular de examen. Y nada, y el número de orden, provisional. También el Ministerio publicará los factores y la nota de corte. No hemos hablado de la nota de corte. La nota de corte, ya sabes que este año el Ministerio, procurando probablemente que no queden plazas como el año pasado desiertas, la ha bajado el cálculo, además de también aumentar el número de plazas para el cupo de extranjeros. El cálculo antes se hacía con el 35% de la media de los 10 mejores. En cambio, en esta convocatoria se va a hacer por primera vez con el 25%, pero no de la media de los 10 mejores, sino de la media del 10% mejor del examen, es decir, más de 1.000 exámenes. Con lo cual, ¿cuál es nuestra estimación? Pues que pueda rondar aproximadamente 36, 38 netas. Ese es el rango donde pensamos que será la nota de corte de este año. ¿Cuánto se publicará los resultados definitivos? Probablemente en el mes de marzo. En el mes de abril se realice la convocatoria de los actos de elección de plaza. La elección de plaza para médicos no sabemos, pero suponemos que será durante el mes de mayo, y finalmente, pues a finales de mayo, todo esto habrá concluido con tu incorporación al hospital, que es el objetivo de todo este trabajo y esfuerzo enorme que has hecho. Bueno, simplemente recordaros, porque el periodo del post-MIR es un periodo emocionalmente pues muy complicado, que cuando hablamos de fácil o difícil, no son nuestras opiniones. El examen MIR es siempre difícil. Esto estamos hablando desde el punto de vista de las puntuaciones que hemos registrado en más de 3.000 exámenes. Y hablamos de forma comparativa con otros exámenes de MIR. Así que ningún examen MIR es fácil. Esto no son toritos fáciles de torear. Todos examen MIR es un toro bravo. Y nada, ahora lo que queremos al final de este vídeo es otra vez decirte que aproveches, por favor, para desconectar todo lo que puedas y disfrutar de tu familia y tus amigos como mereces. Mucho ánimo y un abrazo muy fuerte de tus compañeros de Curso MIR Asturias.